que disfruté su libro, leí con fruición, se dice en español, creo que es una palabra que también existe cercana en francés. Y decir que estoy aquí sencillamente por una circunstancia aleatoria. El Consejo de Estado está en retiros espirituales. Esa es la razón por la cual el presidente Luis Alberto Álvarez no está aquí. Si no hubiese sido así, tendríamos dos llaneros hoy en la mesa principal, el doctor Tejero y el doctor Álvarez. Manes de nuestra vida judicial democrática, en esa otra cara de Colombia que es más amable, más, digamos, sembradora de optimismo que la que con mucho valor civil ha mostrado el Procurador General, pero que por supuesto es una parte solamente de Colombia. Hay otra parte de Colombia, por ejemplo, esta que está reunida aquí en el día de hoy. Pues Naciones Unidas, a través de su agencia para las drogas y el delito, por allá en el año 2007, hizo unos comentarios a los principios del código, a los principios de Bangalore. Y en esos comentarios se dice de una manera muy enhiesta: el juez es el último baluarte en la defensa del derecho y en la defensa de la democracia. Leer eso realmente conmueve. Pero evidentemente hay una coma, dice, porque a continuación dice a condición de, y por supuesto dentro de la inteligencia de los presentes, y digo a condición de qué. Una buena justicia exige, y voy a usar un lenguaje muy preciso desde el punto de vista semántico que no voy a defender hoy, pero tengo cómo defenderlo: autonomía de la rama e independencia del juez. Y son dos cosas distintas, y por eso me pareció, y felicité al doctor Zambrano por el título de este evento. La rama tiene que ser autónoma, pero la rama no puede ser independiente. Y el juez tiene que ser independiente, pero no puede ser autónomo. Yo no conozco ningún juez autónomo. Los jueces dependen de todo un encatrado para poder, como depende el profesor Urqueville en la universidad. El profesor Urqueville es independiente para dictar sus clases, pero no es autónomo. Sus horarios, su salario, sus salones, etcétera, no pertenecen a unos sistemas de apoyo de la universidad. De manera que autonomía de rama, independencia del juez. Creo que sería muy interesante que siguiéramos trabajando en esa línea para poder unificar, digamos, lenguajes. Ahora, la autonomía de la rama es una condición sistémica de la independencia del juez, por supuesto. La legalidad del nombramiento del juez es apenas una condición necesaria, no suficiente. El juez tiene que construir legitimidad, y la construcción de legitimidad es diaria, es cotidiana. La legitimidad se pierde tan pronto como se deja de honrarla, y la legitimidad la construye el conjunto de la judicatura. Por supuesto, luego se predicará de la rama como un todo. Ahora, la clave del asunto es la confianza. No existe un juez si no hay confianza en el juez. Si como padre debo absolver un problema entre mis hijos, la única manera en que ellos acepten que yo arbitre su diferencia es si hay confianza en que no estaré sesgado en favor de alguno de ellos. La confianza, como en el dinero y otros asuntos de la sociedad no suficientemente reconocidos, es la clave del asunto. No existe juez sin confianza. La confianza se edifica en general sobre la base de dos pilares, que son la competencia y la sinceridad. La sinceridad entendida como aquella condición que implica que en el operador del caso no hay un doble discurso, no hay una agenda oculta, es decir, que cumple con principios de ética y de moralidad. Hoy no vamos a hablar de competencia, es importantísima, porque no es el tema del libro del profesor Urqueville, pero todos sabemos que se trata de tener una judicatura competente y que la carrera judicial, las escuelas, etcétera, están, digamos, en esa tarea. Vamos a hablar del otro componente, que es la sinceridad, la ética, la moral. En ese sentido vale la pena recuperar unas tesis de Aristóteles
que han sido, digamos, recogidas contemporáneamente por Adela Cortina y otros filósofos contemporáneos, y es la tesis del bien interno y del bien externo. Toda profesión tiene un bien interno, que es aquello que la legitima frente a la sociedad. El carpintero hace muebles, el médico previene o cura enfermedades, el abogado aconseja o atiende pleitos, el profesor enseña, etc. El ingeniero diseña. Es el bien interno de la profesión. Pero el ejercicio profesional trae aparejado bienes externos, un salario, unos honorarios, prestigio, poder, influencia, eventualmente honores, condecoraciones, etc., ¿no? Y la cuestión crucial aquí es el buen profesional pone por encima el bien interno en relación con los bienes externos. Ese es el quid del asunto. Cuando eso no se hace, entonces ese ejercicio profesional se ha corrompido, es corrupto. Voy a poner un ejemplo muy crudo. Un juez frente a un expediente, su bien interno es sencillamente aplicar la ley, ¿no? Los principios del derecho, proteger el bien jurídico tutelado de cara a un acervo probatorio, a un acervo fact. Ese es el bien interno. Y si a eso se dedica, y si eso es lo que tiene en mente y en su corazón, y si ese es el ethos que preside el ejercicio profesional que está haciendo, estaremos ante un buen juez. Pero si ese juez, en cambio, está pendiente de lo que va a decir mañana la prensa cuando salga mi fallo, ¿no? A de fotos, ¿no? A de aplausos y de entrevistas en todos los medios, o está pendiente de un dinerillo extra que le va a ser consignado o entregado en alguna cafetería por cuenta del fallo, o está pendiente de congraciarse con un poder político, con un partido político, con el ejecutivo, con un sector del legislativo, con la academia, con una organización social, etc., ese juez estará faltando, digamos, a los principios básicos de la ética y de la moral, y no será un buen profesional. Quiero aprovechar para decir algo que me parece interesante en esta materia. Creo que la expresión muy corriente, juez imparcial, es una redundancia. ¿Cómo puede ser un juez de otra manera que no sea imparcial? Si el juez es parcial es porque está sentado en la fila de una de las partes, y si está allí, no puede ser juez. Y hay otra expresión muy corriente que es juez corrupto. Eso es un oxímoron. No puede ser juez y corrupto, o es juez o es corrupto, pero las dos cosas a la vez no son posibles. La expresión juez es un término autocontenido. Por supuesto, estoy en el terreno ideal del que nos alerta el señor procurador, pero es en ese terreno en el que se cultivan, y ese es, digamos, el tipo de asuntos que manejamos en el Consejo de Estado durante muchos años, con el doctor William, una buena parte de ellos en las comisiones de ética, a lo largo y ancho del país, para tratar de llevar estas ideas a la judicatura, en particular a la contenciosa administrativa. En eso coincido, digamos, con la mención que trae en su libro el profesor Urquevija de la gran magistrada, excelsa magistrada Simone Docés. L'impartialité, c'est l'âme du juge. L'impartialité, c'est la courage. Pero, claro está, voy un poquito más allá, es la esencia misma del juez. Ahora, la imparcialidad es un asunto muy debatible. Fue imparcial el Tribunal de Nuremberg, fue imparcial el Tribunal de Tokio, fue imparcial el Tribunal de Jerusalén, que juzgó a Eichmann, puso en el primer puesto de la filosofía de Hannah Arendt. Hablemos de la independencia del juez en el sentido que lo plantea el profesor Urquevija, que hace unas aportaciones magníficas. Imparcialidad e independencia son sencillamente juicios que hacemos, ¿no? Como observadores. Observamos de distinta manera la imparcialidad y la independencia. Y el juez mismo es un observador y por ende pesa su subjetividad más allá de que haya estudiado el caso. Tenemos, por supuesto, al
redes sociales y algunos medios que emiten fallos sin siquiera conocer el expediente. He tenido casos en que me preguntan, bueno, ¿y tú qué? Si no conozco el expediente, ¿cómo puedo darte una opinión? No sé nada de esto, pero ellos fallan rápidamente. Ahora, quisiera postular una hipótesis. Las diferentes instancias y sedes de revisión, el juicio colegiado y la jurisprudencia de las altas cortes, a menos de la jurisprudencia internacional, atemperan la subjetividad del juez. Creo que valdría la pena tener eso en cuenta. La subjetividad del juez está temperada porque hay instancias, está temperada porque hay sedes de revisión y está atemperada porque hay jurisprudencia y está atemperada en el juez colegiado. Por eso tengo muchas dudas de la posibilidad de la objeción de conciencia del juez. Creo más en el non-liquid, ¿no? Tengo que fallar, ¿no? Para eso está la ley, yo fallo, ¿no? Ahora, si hay descontento con el fallo, bueno, ya está mencionado, no insisto. La figura del cambio de erradicación de los presos penales, que está bastante olvidada, pero está allí en el Código Procesal Penal aún, nos muestra que el juez es un ser humano, como dice el profesor Urquivy, y que hay condiciones que podrían influir en el juez en tanto ser humano, independientemente de su contextura ética. El ejemplo que ponía nuestro profesor Monroy Cabra en la universidad era cómo juzgar a un individuo afrodescendiente en Alabama, en algún sitio donde está habitado por una población blanca discriminadora de la raza negra. Es muy complicado para un juez hacer en función de esas condiciones, de manera que ahí está el asunto, digamos, bastante claro. Quisiera terminar diciendo que la crisis de confianza en las instituciones es contemporáneamente un problema principalísimo. Buena parte de la dirigencia y del funcionariado público está poniendo los bienes externos por encima del bien interno, o sea, de lo que tiene que hacer como funcionario, ¿no? En distintos niveles de la administración. Eso sucede también en lo privado. Por supuesto que hay faltas a la ética profesional en las que no está involucrada la administración pública. Cuando se pone el poder, el ego, el dinero por encima del bien interno, pues se está sencillamente en el terreno de la corrupción. La justicia en Colombia hoy, al situar claramente el bien interno por encima de cualesquiera otras consideraciones, está generando en una buena medida confianza en la ciudadanía. No es suficiente, se requiere más, no solo desde dentro de la rama, sino desde fuera, para reconstruir al país en la confianza. Yo quisiera señalar que la primera distinción ofrecida entre autonomía e independencia tiene que ver también con observar a la justicia desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, sin duda, ¿no? La autonomía de la rama tiene que ver con que los otros poderes, si se quiere, o las otras formas del poder, o la tesis de nuestro presidente de la Corte, el doctor Ibáñez, no tiene por qué interferir en relación con la rama. Pero en última instancia la rama judicial se expresa en fallos. La rama como rama, digamos, no es un poder, sino un poder agregado que tiene que ver con los fallos que entran jueces, magistrados y magistradas. En ese sentido, el tema de autonomía es un tema de la política, el tema de la independencia del juez está fundado en la autonomía de la rama, pero llega a los terrenos que plantea el profesor Urquivy, a los terrenos de la conciencia de cada juez, y allí tenemos que trabajar muy duro. Por supuesto que la esposa del César no solo debe ser casta, sino parecerlo, etc. Tenemos todo el código de Bangalore y los comentarios de la UNDOC del año 2007. Digamos, existe material suficiente para seguir trabajando sobre este cardinal asunto. Muchísimas gracias por su atención.